donde hay de todo. Hay Polo, un artista que nos acompaña desde Cuernavaca vía internet, un artista que cuando deambulaba yo por las redes sociales me topé con su obra, una obra que me cautivó enormemente, me invitó a verla, me fascinó. Me puse en contacto con él y gracias a la tecnología hoy lo tenemos con nosotros para que nos platique de su obra. Una obra muy impresionante, de un autor que trae una propuesta honesta, y me gustaría tener un contacto con él mucho más amplio, como lo vamos a tener enseguida. Xolotl, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ti, Francisco, y a todas las personas que nos estén viendo hoy y próximamente. Oye, la verdad estoy fascinado con tu obra. Es una obra muy, muy auténtica, con gran colorido, con gran fuerza, que te atrapa, no te deja continuar por donde andes sin pasar, al pasar de lado, casualmente es un imán que te invita a observarla, a analizarla, a disfrutarla. Agradezco tus palabras, es un halago escuchar eso, y creo que esto se debe pues al esfuerzo continuo en el taller, tomar continuamente el color, los pinceles, el papel, los lápices, y creo que he logrado un lenguaje con el cual puedo proyectar no solamente lo más íntimo, sino también lo más universal, que es el hombre y la mujer. Sí, una obra 100% figurativa, donde la figura humana hace su espectacular aparición de un papel en blanco, de un lienzo, a transformarse con una fuerza increíble que es transmitida a través de tus pinceles. Sí, fíjate que entrando ya en intimidades contigo y con tu público que te verá, que nos ve, yo creo que en realidad no soy alguien que esté practicando la pintura como la gente lo entiende. Yo creo que soy más dibujante, soy más gráfico, aun cuando el color es muy importante en mi obra, me siento más dibujante, porque con él puedo encontrar un lenguaje más espontáneo, más a la prima, una factura más rápida, y a eso también podemos decir que mi obra es más expresionista. En una ocasión una crítica de arte dijo que mi obra era entre expresionista y pop, y en ese momento no lo entendía, y ahora entiendo que se debe al color plano que utilizo, y en contraste el expresionismo siempre son las figuras humanas, el hombre, las mujeres que están presentes siempre en mi obra. Así es, con mucha fuerza. A mí me gustaría que pudiéramos poner algo de su obra, una obra de él en pantalla para tanto discutirla, analizarla y poder dar una imagen que pueda, como dicen, una imagen dice más que 1000 palabras, y puede ser que podemos analizarla mejor. Aquí tenemos una en donde es una persona como que va caminando por los lados, pero antes de analizarla me gustaría dejar la imagen y que la fueran contemplando y decir algo más acerca de Xolotl. Es difícil para mí pronunciarlo, pero Xolotl Polo. Y hablando de mi nombre, es un nombre de acta de nacimiento, no es seudónimo. Okay. Y mi apellido es Polo. Mucha gente me dice, bueno, ese es tu nombre de pintor, de artista. Pues
Pues no, pero te quedó muy bien. Sí, hay gente que nacemos con el nombre ya marcado. Ya de entrada ya tenía el nombre de pintor, por lo pronto. Sí. Sí. Xolotl es una persona que ha ganado muchos concursos. Ganó el primer lugar en el concurso de los derechos humanos en el 2009. En primer lugar, encuentro con los pintores de América en el 2006. En el Salón Estatal de la Acuarela en el 2005. Primer lugar, Nuevas Tendencias Artist Gallery en el 2004 en España. Primer lugar, Salón Estatal de la Acuarela en el 2002 en Morelos. Primer lugar, Salón Estatal de la Acuarela en el 2000 en Morelos. Segundo lugar, un Excellence Winners, 7 menciones honoríficas y seleccionado en 12 certámenes. Su obra se encuentra en 11 museos, en pinacotecas y acervos culturales. Su obra está en Inglaterra, Estados Unidos. Un récord de lo que vengo haciendo. Qué bárbaro. Que no solamente lo que realizo es personal, me doy cuenta que también es un gusto de la gente y por eso el reflejo está en los premios. Faltó un premio que recibí apenas para hacer un mural aquí en el estado de Morelos, que fue una convocatoria a nivel nacional. Fíjate que ganar un premio, ponerlo aquí, decirlo, es fácil, pero la verdad, mucha gente que hemos competido para ganar algún premio, es presentarte ante la curaduría, pues muchas veces que dices, no la comprendes, me explico, pero sí, en muchos casos dices, oye, pues si esta obra valía la pena, tenía su fuerza, uno cree, pero la verdad, cuando una obra de por sí vale, se hace presente, se hace notar, se hace ganar, vaya. Y en este caso... Sí, déjame decirte que el ganar un premio es muy, muy satisfactorio. Yo lo veo como una instantánea, como una foto en ese momento, que en otro momento pudo haber sido otro premio, el ganador, otra obra la seleccionada. Pero después del tercer premio, el cuarto, el quinto, hasta 7 primeros lugares, entonces te das cuenta que no estamos hablando de instantáneas, claro, o fortuito de que haya sido premiado, sino yo creo que ahí vemos la constancia, el trabajo, y que no solamente sean premios a nivel nacional, sino también internacional. Exacto, y eso sí, es muy satisfactorio, porque entonces te das cuenta que curadores, jueces, artistas, críticos de arte, pues de alguna forma están viendo en mi obra una sinceridad, honestidad, que no busco complacer a ellos, déjame decirte, no busco ganar los premios por satisfacción a ellos o a la gente, sino es una satisfacción personal, es un gusto el yo mostrar mi interior. Sí, la verdad, el hecho de, como tú dices, sí, puede ser algo fortuito que a un curador o a un le guste, pero ya repetido en ocasiones, y no nada más nacional, sino también internacional, pues es una manera de saber que tu obra tiene un imán que cautiva, que gusta, que Pero vamos un poco a la historia. Fíjate que en un principio era más pintor, era más técnico, buscaba el realismo, buscaba la obra hiperrealista en un momento. De pronto, pues me encuentro yo satisfaciéndome en la técnica, en lograr algo que la gente lo confundiera como si fuera foto, como si fuera algo de la realidad. Pero de pronto llega un momento en que hay un parteaguas, porque no buscaba ya el dominio técnico, sino buscaba el poderme yo realizar, el poder decir, este cuadro no va a una casa para alguien, sino este cuadro va para mí, para satisfacción personal. Ese momento es un parteaguas en mi carrera, porque anteriormente mi pintura era diferente. Yo creo que he pasado por varias etapas hasta la actualidad en que me he consolidado ya en el lenguaje muy, muy personal. Mucha gente ya hasta
ve mi obra, dice, sin ver la firma, dice, este es de Xolotl Polo, y de pronto dicen, hay gente que te está ya como una escuela siguiendo tu estilo, copiándote de alguna forma, que yo cuando veo gente que copia mi estilo, pues yo lo veo más como un halago que como una usurpación. Sí, claro. El hecho de poner una moda, un estilo, una forma de característica y que intente repetirla, habla muy bien de la persona que lo están tratando de copiar o emular o seguir o buscar el lenguaje con el que fue creada una obra, ese mismo lenguaje tratar de reproducirlo muy a su manera, eso es válido, y en este caso, en tu caso, que está pues sumamente bien elaborado, con una técnica muy especial, muy tuya, que te distingue, hace que sea, como tú dices, un halago de que la gente trate de alguna manera de emularte y tratar de sacar la esencia con la que fueron pintados tus dibujos. La técnica que usas es acuarela y también óleo o qué otra. Mira, yo me inicio en la acuarela, para mucha gente una técnica muy difícil. Claro. Tal vez se debe a que mi inicio es en esa técnica, que después pues domino con cierta facilidad las posteriores técnicas que han sido acrílico, óleo, he hecho un poco de escultura, pero hoy, en la actualidad, mi obra concretamente la estoy realizando solamente en acrílico. Ya llevo como unos 4 o 5 años que la mayoría de mis obras son en acrílico, aunque he realizado exposiciones a fines del año pasado donde eran 12 piezas nada más de acuarela, siempre el buscar la historia, el pasado, y ha sido algo muy satisfactorio. Igualmente he realizado una exposición de dibujo, ¿no? Siempre estoy buscando no solamente quedarme en un estilo o técnica, sino si alguien ve mi historia verá que hay una búsqueda constante, no estar conforme. Y actualmente el acrílico me gusta porque seca muy rápido. He encontrado un lenguaje con el acrílico que me permite no solamente sentir el color, la figura, sino aparte poder expresarme de forma individual, pero también entro en temas donde creo que son temas universales, temas que muy bien mucha gente puede sentirse en ese lugar. ¿Cómo se dio ese cambio? Es interesante. ¿Cómo surgió esa transformación? Tocas un tema muy interesante de cómo se dan los cambios, y te refieres, creo que, a los cambios de estilo. Exacto. Yo originalmente mi obra era una obra muy realista, hiperrealista, y casi siempre de frente, pero llegó un momento en que doy unos pláticas en escuelas de aquí, de los municipios más alejados de la capital de Morelos, Cuernavaca, Morelos. Me voy a esas escuelas y entro por primera vez con el tema de los migrantes, y de pronto empiezo a hacer el cuadro sobre los migrantes, de esas personas que viajan al norte, al país norteño, para un futuro diferente, pero sobre todo mejor. Y ahí me doy cuenta que lo más importante es que dejar plasmado que cruzar las líneas, cruzar las fronteras, pues es un reto. Las grandes civilizaciones se deben a las grandes migraciones. Entonces, para retratar esa línea, para retratar esa división que divide territorios, es cuando yo me empiezo a elevar, tener una perspectiva aérea. De una figura frontal en mis orígenes, en mi obra, me empiezo a elevar y poco a poco empiezo a tener obra donde veo a los individuos cruzando una línea desde arriba. El primer plano era su cabeza. Pero poco a poco me doy cuenta que lo más importante de mi obra de pronto es la línea. El hombre y la mujer es un pretexto, tal vez, y esas líneas que uno encuentra geográficamente, que dividen estados, también se puede aplicar en los individuos.
Muchas veces el individuo tiene sus propias limitantes, tiene sus propias fronteras, tiene esas líneas que teme cruzar, tiene esas líneas que le impiden crecer. Entonces es ahí donde yo me concentro, en la línea que te limita, en la línea que te impide ser. Sí, sí. Es cierto, todos tenemos una frontera en donde más allá cruzarla nos da miedo, se nos hace que está fuera de nuestros dominios y ya a mí me ha pasado inclusive en algunas ocasiones que un cuadro sé que le falta, pero ya tengo miedo a continuarlo para no posiblemente echarlo a perder y llegar, pero eso es llegar muy en la frontera de tus conocimientos o tus habilidades, y que te da miedo traspasar para tal vez no echar a perder a lo poco o mucho que has logrado, ¿no? Y este tema no solamente es en un presente, es en el ahora, sino también puede tratarse en el pasado. Realicé un cuadro que ganó un primer lugar en la Derechos Humanos, en México, la Comisión de los Derechos Humanos, donde retrato al individuo en confrontación con su pasado. La gente del pasado estaba plasmado de alguna forma en el piso por medio de sus nombres, y los individuos, nosotros ahora estábamos pisándolos, unos como homenaje, pero otros pisándolos debido al olvido. Muchas veces no te das cuenta que tu pasado es parte de tu presente, pero con tu desconocimiento y tu a veces tratar de ocultar ese pasado, pues de alguna forma los pisas, ¿no? De pronto me doy cuenta que la línea es un punto tan extenso que puede ser muy limitante para mucha gente, decir, nada más voy a tratar un tema de la línea, pero de ahí ha sido un parteaguas durante mis últimos 10 años de tocar el tema, te digo, primero a nivel universal y después a nivel individuo, y tocando el tema de esa frontera, de esa línea que nosotros nos ponemos. De pronto llegué al tema del amor, de cómo uno permite que otra persona cruce esa línea y se incorpore a nuestro espacio vital. Entonces ya son los individuos compartiendo un espacio, y de pronto la línea se cierra para que no entre alguien más, y se abre, pero cuando tienes hijos, se abre cuando empiezas a crear una familia, pero se abre para incluir a tus hijos, y se vuelve a cerrar. Entonces es una línea que te rodea. Es interesantísimo cómo he partido de un concepto tan pequeño a hacerlo tan universal, y yo creo que eso se logra fuerza, y lo interesante que yo puedo encontrar en la línea, en mi trabajo, y ver que no solamente puede ser algo insignificante, sino también algo tan lleno de energía, de temas, de historia, de futuro. Claro. Sí, definitivamente. Hay momentos en que uno debe de ser un parteaguas y decir, bueno, hasta aquí he logrado esto, pero no ha tenido tal vez la aceptación o tal vez les gusta a mucha gente, pero no es algo que en realidad te satisfaga. Entonces, tocas un tema muy importante en mi obra. Yo originalmente sí trataba primero de complacer la técnica, trataba de dominarla, trataba de crear algo a base de un esfuerzo en una técnica. De pronto, al dominarla, también quiero hacer un discurso que el espectador le agrade, que el espectador que lo ve tenga ya sea encuentre un mensaje, algo interesante. De pronto me di cuenta que pues era el pintor, era el que dominaba una técnica. Lo más difícil es de pronto decir, bueno, de aquí en adelante quiero hacer algo, quiero ser el que esté creando algo nuevo, el que tenga una propuesta nueva, pero eso es inconsciente también, porque si lo empiezas a buscar, si empiezas tú a rebuscar, se complica más, empieza a huir. Y cuando un día me invitan aquí en
Instituto de Cultura de Morelos para hacer una exposición individual. De pronto digo, bueno, sí, creo que el recinto es muy importante como para dejarlo ir así nada más. Voy a hacer una exposición donde toda la obra que yo vea le esté pensando para mí, para mi casa, para compartirla con mi familia. Al ser honesto, empiezo yo a buscar inconscientemente el lenguaje que hoy ven en las obras que más adelante o estén viendo en este momento por medio de la pantalla. Esa honestidad que yo plasmé en esa creación. ¿Perdón? No, sigue, continúa, no estoy pidiendo que pongan más, ándale. Esa honestidad que uno plasma en su obra, fíjate que la gente lo ve. De yo buscar a la gente que comprara mi obra, de pronto me estoy dando cuenta que hoy la gente me busca para comprarme, les gusta lo que yo hago, y ese momento me doy cuenta también que la gente no es neófita en el arte, o cuando ven esa sinceridad es cuando quieren algo. Uno a lo mejor menosprecia al espectador y trata de complacerle lo que uno hace que guste, pero cuando uno como artista se complace a sí mismo, pues el espectador lo nota, lo sabe, y es cuando de pronto llega un éxito, es cuando de pronto te das cuenta que empieza a gustar mi obra, que me empiezan a hablar, que me empiezan a buscar, y eso es muy curioso. Primero no lo podía entender, como cuando uno se vuelve más egoísta con lo que hace, uno se vuelve más voy a hablarme nada más a mí, voy a pintar nada más para mí, voy a tratar nada más de hacer algo que a mí me gusta. De pronto te das cuenta que es lo que la gente lo ve y lo admira y lo empieza a tener en sus casas, no solamente en sus casas, sino también en algunos museos. Y eso es pues es romper también un estilo de vida, ¿no? De alguna forma te vuelves individualista. Sí, de hecho, si nos ponemos a analizar la obra de Picasso también tuvo un periodo muy grande en donde él pintaba para complacer al público, a la gente, al comprador, al espectador. De repente se encierra 3 meses con unas prostitutas y sale de ahí algo genial, las señoritas de Aviñón. ¿Sí? Y en un principio fue tan grande el cambio que batallaron para analizarlo y comprenderlo, pero de que tenía fuerza. Y por la misma fuerza fue la que, después de tenerlo 3 años ahí en su estudio, volteado, de repente se dio el tiempo de salir, de enseñarlo, de decir, aquí estoy, este es mi estilo, esta es la fuerza que traigo. Y cambió radicalmente. De esta misma manera, todos tenemos, yo creo que en principio, pasar por varias etapas y después tener la sabiduría para saber cuándo esas etapas van cambiando y vas tiempo ya de llegar hacia lo que en realidad sacar y ser honesto contigo para sacar, como tú lo hiciste, lo que traes dentro y de esa misma manera encontrarte. He tenido varias etapas en mi vida, en mi hacer como pintor y después como artista. He cruzado, influenciado por mi entorno, hice muchos cuadros sobre Emiliano Zapata y después, debido a ciertos viajes que hice a Europa, pues empiezo a tocar el tema de los medios de comunicación. Okay. También he tocado el tema de la mujer, eróticamente, con mucha pasión, pero creo que hoy es el mejor momento de mi obra. Y fíjate que hablando concretamente de mi obra, casi toda hoy los dibujos son muy importantes y el color siempre es plano. El fondo siempre es plano, y esto es porque siempre he querido hacer un contraste. En una ocasión me dijeron que yo era el artista de la dicotomía, porque el fondo plano y la figura siempre muy expresiva, y era con el afán de hacer un contraste
porque sentía que la figura se diluía, se confundía cuando uno mete muchos elementos atrás o lo hace con mucha textura. Entonces llegó un momento que dije, voy a hacer un fondo plano y que nada más se vea esa línea que divide territorios. Y bueno, uno constantemente está buscando lenguajes y reitero, no es algo consciente, sino sí tiene que ser inconsciente. Y ahí voy a otro punto muy importante en la historia de lo que yo hago, de que los temas no surgen porque yo me lo estoy planteando de antemano, sino los temas vienen en relación a una reflexión y contemplación de mi obra hacia atrás. De pronto me siento, veo que llevo varias obras tocando un tema, y es cuando empiezo a entender lo que yo mismo estoy pintando. Me cuesta trabajo ponerme a futuro, realizar cuadros en relación a algo, sobre el amor, sobre las comunicaciones, en fin, sobre un tema en concreto. Me cuesta mucho trabajo y es a posteriori cuando descubro sobre qué estoy pintando. Entonces podríamos decir que siempre mi obra es de alguna forma inconsciente. Okay. ¿Te apoyas en modelos? ¿O sí, me apoyo en fotos, modelos, amigos, familiares, aunque últimamente pues hago ya el dibujo un poco más suelto, sin la ayuda, sin el apoyo de mis amigos. Originalmente sí tenía una modelo, tenía a un modelo, pero pues la constancia es lo que te ayuda a lograr el dominio del dibujo, aunque también actualmente ya no me preocupa ser tan bien hecho en el sentido de las proporciones de la figura humana. Ya llegó un momento en que te cansa siempre buscar eso. Bueno, es que tiene que estar bien proporcionado, si no ya empiezas a darte esa libertad, a darte ese lujo de alguna forma de plasmar el hombre o la mujer como tú lo ves en realidad, como lo ven tu inconsciente, ¿no? Como sale. Y muy pocas veces estoy retocando las figuras, muy pocas veces estoy sobreponiendo un color para volverlo a hacer. Casi toda mi obra es a la prima, o sea, a primera intención. Nunca o pocas veces estoy borrando. Sí, eso mismo, tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Javier Marín, un gran escultor. Claro que sí. Y le comenté acerca de las diferencias de proporción que generalmente en las manos los ponía unos personajes de repente con unas manos muy grandes. Le dije cuál era si tenía algún significado, dijo no, es simplemente por darme el lujo de hacer algo como yo lo quiero hacer, y tenía toda la validez del mundo, güey. Sí, tiene todo el derecho y el valor también, ¿no? Mucha gente no se atreve. Hay muchos pintores que hacen un realismo exageradamente bien hecho, es un hiperrealismo, pero siento que a veces pues hay que pasar esa frontera de dominio de técnica. Te vuelves un ingeniero en las artes, son los que realizan muy bien las cosas, pero de pronto dices, bueno, hay que romper eso, hay que avanzar, hay que seguir y crear y ser un artista sin esas cadenas, sin eso que te esclaviza para llegar a plasmar lo que tú sientes. Y es entonces hoy cuando estoy logrando más libertad, más deseos, y es cuando de pronto te das cuenta que pintas con más placer, sin esa idea de lograr la perfección humana, sino ahora quieres la perfección, pero en el cuadro, no en la figura. Sí, donde ya la composición, ya el color, ya la soltura y la libertad, la frescura de una imagen que no está regida por una norma de proporción o de contraste o de sombras, luces, sino simplemente hecha con toda libertad, naciendo de una manera honesta desde tu corazón hacia el lienzo.
eso se imprime y da un carácter, da personalidad, frescura. Y frescura, sí, a la obra. Sí, de pronto la gente ve cuando un cuadro tiene mucho trabajo. La gente, para mí es muy inteligente, la gente que ve la obra de arte, pues tiene mucha de razón. Y tocando el tema de la gente, de pronto yo reflexiono sobre lo que pinto, le pongo un título. Pocas veces el título es antes, siempre es después, debido a una reflexión, debido a una contemplación, acompañado a veces con un vino, con un café, y esa reflexión es la que le lleva el título, pero de pronto me doy cuenta que la gente les pone mejores títulos a mis obras, mejores comentarios en relación a lo que yo pinto, y no me disgusta. Yo no quiero que mi obra esté encajonada en una idea preconcebida mía, sino que la obra tiene que crecer, la obra tiene que avanzar, tiene que tener una vida propia, y yo me apropio de esos comentarios y se los adjudico a la obra. Es la única forma en que yo la obra le doy derecho a que tenga una vida propia, porque si yo la limito, si yo le digo en ese momento la obra era ese título, pues la estoy matando. Y yo quiero que mi obra viva, y la única forma en que mi obra puede seguir viviendo es dejar que el espectador, es dejar que la gente que ve, más que ve, que la contempla, pueda también, que sus comentarios que ellos realizan, seguir y adjudicárselos a la obra. Para mí es muy satisfactorio siempre el que la gente comenta. No me gusta estar presente cuando la gente hace sus comentarios, sino escucharlos cuando estoy a espaldas de ellos, o siempre les digo a conocidos familiares, acércate a ver qué escuchas. Y creo que es el momento más satisfactorio, no tanto cuando yo la veo terminada, sino cuando veo mi obra en contemplación con la gente contemplando mi obra. Sí, sí, cierto, es difícil, es diferente cómo a cada persona la obra le habla, la obra le dice, le da, le motiva, le toca fibras internas y ve diferentes cosas donde para unos es una cosa, para otros es otra, y salen a flote sentimientos, frustraciones, anhelos, desilusiones, esperanzas, y encuentra uno diferentes maneras de definir una obra que para uno simplemente salió del corazón. Una cosa. Sí, y también hay otra cosa muy importante, eso que de pronto la obra crece, pues uno también debe de crecer y no solamente conformarse con el soporte que es el lienzo o el papel. He realizado varias obras interviniendo otros soportes no tradicionales en la pintura, y te pongo un ejemplo. Realicé una exposición en un instituto de cultura donde me robé muchos pendones, lonas aquí en mi estado, porque había elecciones para candidatos a presidente municipal y gobernador. Sí. Entonces yo me robé esos pendones y los intervine, pinté encima de los pendones. Okay. Y la exposición se presentó, y la única condición con el museógrafo fue que esos pendones también estuvieran colgados como si uno fuera por la calle. Era la forma de hacer yo cruzar una frontera del lienzo a los soportes que usa los medios de la comunicación. Y recordando también otra exposición que tuve ahí en Monterrey, que fue en el Expo Forum Universal. Sí, claro. Hice una instalación donde pinté sobre botones publicitarios pequeños que les regalan siempre a la gente. Uh-huh. Los monté sobre un soporte, y el día de la inauguración, que vinieron las personalidades que fueron las personalidades de aquí más importantes políticamente de Morelos a Monterrey, en ese acto se empezaron a regalar esos pendones. En el momento que se van desprendiendo los botones, empieza a surgir un cuadro. Ese soporte era otro cuadro, pero era un display de esos que tú encuentras en los comercios.
y ese era un retrato de Emiliano Zapata. Entonces fue una instalación muy interesante de cómo yo, utilizando los soportes que utiliza la publicidad, pues empiezo también a generar algo diferente, ¿no? Empiezo a ver que no importa el soporte, sino lo más importante es de que donde te encuentre la creatividad, pues es el momento de ahí hacer algo, sí, de pintar. Oye, Sololto, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Fue muy interesante, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero yo quiero invitarte a seguir esta plática, esta charla de arte más adelante y poder ampliar un poquito más la forma en que tú te desenvuelves dentro de la pintura. Me dará mucho gusto porque tengo muchas anécdotas a estas alturas que me gustaría compartir contigo y con la gente que nos ve hoy y que nos estará viendo posteriormente. Claro, se quedaron muchas cosas en el tintero, pero lamentablemente el tiempo aquí en televisión es un poquito, pues muy criminal. Sí, injusta. Injusta, exactamente es la palabra. Pero estás invitado para... nos ponemos de acuerdo, buscamos una fecha nueva y seguimos platicando de la manera tan interesante como ves la vida, cómo sacas tus obras adelante y cómo surgió ese cambio tan radical y tan enriquecedor. Me va a dar gusto esperar esa llamada, esa invitación. ¿Cómo no? Mientras tanto, los invito para el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana por regiovivo.com para seguir hablando de arte con otra personalidad. Los espero el próximo lunes. Gracias.